Aires, bendecimos a todos aquellos que nos sintonizan todos los domingos desde acá de la ciudad de González Catán, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Le damos un fuerte aplauso a toda la audiencia que nos sintoniza a través de FM, el Gigante Jesucristo, una radio de altura, y luego nos ven en diferido a través del Gigante TV, un canal que es de mucha bendición. Pero nosotros los que estamos aquí en la ciudad de González Catán y estamos por compartir la palabra, sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios no tiene frontera, la palabra de Dios es para aquel quien la quiera recibir. Porque muchas veces uno no quiere recibir la palabra y al no recibir la palabra obviamente no recibe bendición. Por eso es importante concentrarse y meterse en la palabra. Por eso decirle al que está a tu lado, no me molestes en este momento. La próxima vez que me molestas te pido plata. Te puedo asegurar que no te va a molestar a nadie. Entonces, ahora sí, vamos a la palabra del Señor. Primera de Samuel, capítulo 21, del 10 al 15, dice la palabra de Dios de esta manera. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en la danza diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a su siervo, y aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este? ¿Qué hice de loco delante de mí? Había de entrar este en mi casa, un loco en mi palacio, decía el rey. Pues fíjate que este texto nos muestra un David que está huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería decapitar, y él escapa, y se va a la tierra de los filisteos, y se va al palacio de este rey, para pedir asilo. Cuando llega al palacio, el rey dice, ¿y este quién es? Y los que estaban al lado dicen, pero este es David. ¿Sabés lo que hizo David? Lo mató a Goliat. Le pegó un gomerazo en medio de la frente, luego le sacó la espada y le cortó la cabeza. Este fue el que mató a nuestro paladín. David, cuando escuchó eso, enseguida dice, ¿qué hago? Y empezó a actuar como loco. Se hizo el loco para poder pasar ese momento crítico. Y el rey dice, ¿pero acaso me faltan locos para que hayáis traído a este? ¿Acaso yo aquí no tengo un montón de locos que me traes a otro loco y encima hebreo? Porque David dice que se hacía chorrear la baba, hablaba media cosas incoherentes para zafar, porque vio que en cualquier momento le pasaban la guillotina. David, cuando se da cuenta de que el rey lo había descubierto, él tiene que actuar de esa manera. Tiene que sí o así hacerse pasar por loco. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, un loco, un trastornado, uno que tiene problemas neuropsiquiátricos, entonces era una persona que en cierta cultura se lo respetaban, no se metían con él. Le hacían una casa bien lejos, allá donde no molesta a nadie, pero no se metían porque ellos pensaban que la locura de esa persona podía ser transmitida a sus generaciones. Por eso el rey dice, no tengo un montón de locos que me traiga otro loco más. El rey estaba diciendo, tengo un montón de problemas con aquellos locos y este loco me puede traer problemas. Por eso, cuando el rey lo ve y que se hace pasar por loco, le dice, bueno, hágale una casita por allá, bien lejos del palacio, y déjelo solo allá. Entonces David permaneció un buen tiempo escondido en tierra de los filisteos, simplemente por hacerse el loco. Diga conmigo, hacerse el loco a veces salva vida. Ahora vamos a ver por qué. David se hizo el loco para zafar de que Saúl lo mate. Luego se sigue haciendo el loco para zafar de que este rey también lo mate. Porque sí o sí tenía que escaparse. Si se iba para Israel, Saúl lo decapitaba. Si se descubría delante de este rey también lo decapitaba. No le quedaba otra que hacerse el loco. Fíjese, el enemigo, el diablo, no entiende de fe. Y como el diablo no entiende de fe, muchas veces, él va a tratar de atacarnos por algunos puntos, por algunas áreas, y es ahí donde muchas veces nosotros nos tenemos que hacer el loco en la fe en Cristo Jesús.
Porque un loco, ¿qué hace? Locuras. Y un loco en la fe, ¿qué hace? Locuras en la fe. Porque si vos, una persona cuerda muchas veces no da un paso de fe. Una persona cuerda muchas veces piensa 2, 3, 4, otras 5 veces lo que tiene que decir o hacer y al final no termina haciendo nada. Porque lo piensa, lo elabora, lo mastica y dice, no, es imposible. En cambio, un loco en la fe ve que todo es imposible. Y porque ve que todo es imposible, entonces activa la locura en la fe, porque sabe que tenemos un Dios de lo imposible. La parte posible la hago yo. La parte imposible la hace Dios. Por eso hay momentos donde el hombre y la mujer tienen que hacer locuras en fe para meterse en un territorio para conquistarlo. Los pastores Ayala se meten en una locura de fe, comprar un terreno, edificar y crecer con la membresía. Matemáticamente los números pueden llegar a decir, va a ser muy complicado. Pero una locura en fe dice, lo podemos hacer, porque si yo activo mi locura en fe, Dios siempre responde a aquel que es lanzado en fe. Dios nunca te va a dejar en banda, porque dice la palabra que Dios le agrada los hombres y mujeres que activan la fe en lo sobrenatural. El enemigo, el diablo, voy a recalcarte, no entiende de fe. El enemigo no entiende de fe porque el diablo se mueve por vista. El diablo reacciona conforme yo me muevo, conforme a mi actitud, mi reacción. El diablo, entre comillas, es un buen psicólogo, es un buen psicoanalista. Conforme lo que vos hables, conforme como vos te movás, conforme la actitud que tú tengas, el diablo sabe por dónde meter los aguijones. Porque el diablo no puede leer nuestros pensamientos porque es un ser creado. Él no puede leer mis pensamientos. Pero sí tiene una capacidad para ver nuestros movimientos y dentro de mi movimiento él empieza a planificar el plan de ataque contra tu vida. Entonces vos imaginate. ¿Cuántos toman el colectivo acá? Muy bien. Los que toman el colectivo están parados en la parada del colectivo, tranquilamente así, hombres casados, aman a su esposa, aman a sus hijos, pero de repente pasó una chica que ese día le agarró un ataque de primavera. Entonces su ropa era media ajustada, medias cortinas, y entonces pasó por frente tuyo. De repente vos sentiste una voz que te decía, girá la cabeza. Y vos decías, no. Y la voz te decía, girá la cabeza. Y vos dijiste, no puedo desobedecer. Giraste la cabeza. Y vos viste algo que se iba. Y no solamente se iba, sino que estaba lindo lo que se iba. Entonces vos dijiste, Señor, perdóname. Perfecto. El diablo ya te observó. Y el diablo dice, ¿te gustan las polleras cortas? Entonces va a empezar a arrimarte algunas polleritas cortas de vez en cuando, porque el diablo ya vio que de repente tiene un ojo medio loco, ¿viste? Siempre se da para el costado, ¿viste? Y no hablemos de las mujeres. Las mujeres también son mironas, ¿o no son mironas? No, ninguna. Acá levante la mano una mujer mirona. Ya levantaron 2 manos, mira. Claro que sí, porque ¿para qué Dios le dio ojos? ¿Que no? Lo que pasa es que uno tiene que aprender a mirar. Decir, está muy lindo, pero no es mío. En mi casa está lo mejor. Porque es verdad, vos no podés decir, es más feo, es horrible. No, si la verdad que es una linda chica, una linda persona, está muy bien vestida, pero no es mía. Lo mío está en mi casa y en mi casa está lo mejor. Entonces la cosa cambia. El problema pasa cuando vos empezás a mirar mucho y no hay esa palabra. Vos decís, y en mi casa también hay. Pero no es lo mejor. Entonces ya ahí empieza el problema. Ahí el diablo, viste, ya empieza a preparar la avanzada. ¿Por dónde le meto a este? Ya le encontré el agujerito. Por eso digo que el diablo no puede leer nuestros pensamientos, pero sí ve nuestras actitudes. Entonces, al ver nuestras actitudes, el diablo empieza a preparar un plan de trabajo. ¿Para qué? Para llevarnos a que nosotros nos deslicemos, pequemos,
nos apartemos y provoquemos crisis, porque todo pecado trae su consecuencia. Eso no lo podemos obviar. Entonces, volvemos al tema. Conforme a lo que uno se mueve, es conforme a lo que Satanás, nuestro enemigo, va a empezar a armar esa trampa para hacerte caer. El enemigo siempre te va a mostrar cosas para hacerte caer en su trampa al ver nuestra reacción, dijimos. El diablo elabora el plan para detenerte o hacerte caer en el dolor, fracaso, angustia, que son los síntomas del pecado. ¿Quién pecó y después no sintió angustia, sintió preocupación, sintió temor, sintió remordimiento? Porque la consecuencia del pecado te lleva a eso. El pecado es sabroso, pero a los 5 minutos se pone amargo. El pecado es muy dulce, pero al ratito se empezó a echar un olor impresionante, porque el Espíritu Santo nos da convicción de pecado. Entonces, el pecado siempre te va a llevar que tengas consecuencias, tengas dolor, te sientas un fracasado, sienta angustia. El diablo te va a decir, viste que todavía no te convertiste, viste que te tengo en mi mano, viste que nunca vas a llegar a nada, viste que siempre estropea todo, viste, y te da, y te da, y te da. Entonces la persona que está bajo el peso del pecado empieza a sentir que verdaderamente el diablo tiene razón. No sirvo para nada, todo lo arruino, todo lo pierdo, lastimo a la gente que no quiero lastimar. Y entonces el diablo dice, a este ya lo tengo embolsado. En cualquier momento me lo devoro. El diablo tiene la capacidad de anular nuestra fe. Él tiene la capacidad de bloquearnos. Dije anular, bloquear, no dije quitar. La fe que Dios nos ha dado está en nosotros, pero el diablo tiene la capacidad de bloquearla, de que no la puedas usar. ¿Por qué? Por medio del pecado. Porque cuando vos pecaste, hay una convicción de pecado dentro tuyo que te está elaborando y provoca unos sinsabores tremendos. Entonces vos no podés disfrutar de la fe en Cristo Jesús, porque el diablo te tiene, en cierta manera, bien, pero bien bloqueado. El diablo siempre te mostrará una carnada para que piques. Desde el principio de la creación, el diablo lo hizo. Génesis capítulo 3. Le dice a Eva, mirá el fruto qué lindo que es. El diablo desde el principio de la creación está tirando carnada para que el cristiano pique. Fíjate que a Eva le dijo, mirá el fruto que está allá, esa frutita que está colgando, mirá qué linda que está, el brillo que tiene, el sabor que debe tener. Es muy bonita. Y Eva sabía que no la podía tocar. Pero el diablo tiró y Eva picó. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El pecado siempre va a buscar compinche. El pecado nunca va a andar solo. Cuando una persona pecó, siempre va a buscar otro que lo acompañe, porque el pecado es como una gangrena. Si no lo cortas a tiempo, camina, camina y camina. Entonces vos fíjate, Eva comete el pecado. Y no solamente muerde la fruta, sino que le dice al marido. Y el marido sabía que no podía comer esta fruta. Pero por lo visto estaba re enamorado. Me imagino Eva se habrá pegado un buen baño de inmersión. Se presentó delante de Adán. Estaba completamente perfumada y aromatizada. Imagínate, no usaban ropa. Ellos empezaron a usar ropa después de que se dieron cuenta que habían pecado. Entonces le dice a Adán, probá esta fruta. Y Adán empezó a mirar todas las frutas. Dice, no, esta fruta. Y Adán fue y mordió la fruta, compartió el pecado, y por consecuencia del pecado, hoy nosotros estamos pagando la consecuencia. Gracias al Padre que ha enviado a su Hijo, que hoy nosotros estamos fuera de ese castigo. Pero vos fíjate que Satanás, desde el principio de la creación, está tirando verde para cosechar maduro. En este tiempo sigue haciendo lo mismo. Y muchas veces la gente piensa que Satanás está engañándolo de afuera, y es una mentira más del diablo. Satanás no puede engañarlo de afuera porque ya son de ellos.
Satanás engaña a lo de la casa del Señor, los que están sentados en la iglesia. Satanás engaña a los ministros. Satanás quiere engañar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos los escogidos de Dios. Muchas veces nosotros decimos, no, porque Satanás lo tiene engañado, está allá afuera. No, no lo tiene engañado. Ya son de él. Porque la Biblia dice que el príncipe de este mundo los tiene bajo su control. Entonces Satanás siempre va a buscar que nosotros, los redimidos de Jehová, los que somos comprados a precio de sangre, los que tenemos un ministerio, los que tenemos un llamado, los que tenemos pasión por servir a Cristo, aquellos que quieren hacer las cosas bien, el diablo siempre te va a tirar alguna cosita para que uno pique y muerda y luego diga, uy, lo que hice, si venía bien, venía la célula, estaba creciendo, me estaba multiplicando, estaba siendo prosperado, estaban las cosas funcionando re bien. ¿Por qué tuve que hacer eso? Porque luego el diablo te ataca por otro lado. Porque Satanás, lo que busca el diablo siempre va a buscar de sacarte del propósito que Dios tiene para tu vida. Decí conmigo, Dios tiene un propósito en mi vida y es muy grande. El diablo lo sabe. Por eso quiere frenarte. Por eso quiere angustiarte. Por eso quiere que tú te descarriles. Por eso quiere que tú te hagas inoperante en el reino. Una vuelta un hombre de Dios muy sabio me dijo, el día que vos te sientas inoperante en el reino, sentate tranquilo y empezá a evaluar ¿dónde se prendió la mecha? Porque cuando uno se siente inoperante en el reino es porque hay una mecha que se prendió por alguna consecuencia de algún pecado. Entonces el diablo tiene una boleta que te dice, no, vos no podés ser líder de célula. Mirá, ¿te acordás cuando hiciste esto? No, vos no podés venir a orar, ¿te acordás cuando hiciste esto? Entonces en algún lado quedó una mecha prendida. Entonces tenemos que ir a ese lugar, apagar esa mecha, pedirle perdón a Dios, y cuando nos pedimos perdón a Dios, el diablo va a decir, y vos le decís, ay, mostrame la boleta, y el diablo va a decir, ya no la tengo, porque la clavaste en la cruz de Cristo. El Señor se hizo cargo de tus pecados, yo no te puedo acusar de nada. Entonces ahí donde uno empieza a activarse en el reino. ¿Usted conoce gente pasiva en el reino? Seguro que sí. Y usted ve a la gente pasiva y usted hace pim pim para atrás y dice, ¿qué le pasó al loco este? Tiene una locomotora. Antes venía a la célula, venía a la red, venía a las reuniones, oraba, se trabajaba. ¿Qué le pasó ahora que está tan inoperante? ¿Qué ocurrió? Evalúe para atrás y usted va a encontrar algún punto escondido que usted va a tener que decir, apago, perdóname Señor, arranco de cero. Yo no me voy a perder la oportunidad de bendecir tu nombre y de recibir tus bendiciones. Porque el diablo siempre va a intentar por todos los medios de sacarte del buen propósito de Dios. Soñaba con servir a Dios y de repente se te fue el entusiasmo. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo más importante que servir a Dios? De repente tenía ese fuego en el corazón de predicarle, mirá, hasta los monos. Y de repente algo pasó. ¿Qué ocurrió? ¿Hay algo más importante que servir a Dios? ¿Hay algo más importante que amar a Dios? ¿Hay algo más importante que reconocer que sin Dios no puedo hacer nada? No va a haber nada más importante. Lo que ocurrió, que el diablo te está bloqueando y te está haciendo inoperante en el reino. Y sos vos que tenés la autoridad para sacarlo al diablo del camino y decir, correte, que aquí camino en fe, confío en Dios, voy a la meta que me propuse y voy a lograr lo que anhela mi corazón, porque no confío en tu palabra, confío en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Volver de vuelta al camino que Dios nos trazó, volver de vuelta al primer amor, volver de vuelta al trabajo, volver de vuelta a darse una oportunidad en la vida. ¿Sabe lo que significa darse una oportunidad en la vida? Es entender que todos fracasamos en algún momento. Pero el fracaso no puede ser tu sepultura. El fracaso no puede ser nunca tu sepultura. Fracasaste una vez, correte y caminá y dale para adelante. Dijo alguien en una oportunidad, un fracaso es un obstáculo en mitad del camino. Hacés 10 metros a un costado y seguí caminando. Pasá sobre el fracaso. Porque el fracaso no puede ser nunca tu sepultura. Hay personas que fracasan una vez y se cierran para toda la vida.
Un fracaso es simplemente algo que aprendí a no hacerlo de vuelta. Simple. Pero tenés que animarte, tenés que dar un lugar a Dios, tenés que darte una oportunidad, tenés que empezar a pensar que tu tiempo comienza en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tenés más oportunidades que en cualquier lado, en todas las áreas. No permita que el diablo te bloquee. Satanás, fíjate si será astuto para tirar verde y cosechar maduro, que al mismo David lo hizo caer y lo hizo pisar el palito. Primera de Crónicas 21 dice, Satanás le dice a David, qué gran ejército tenés, ¿de cuántos soldados son? Fíjate lo que dice el texto. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada a Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procurar mi señor esto, que será para pecado a Israel? El ayudante de David le estaba diciendo, no lo hagas, que va a ser pecado. ¿Por qué? El diablo le habrá dicho a David, ¿cuántos soldados tenés? ¿Qué flor de ejército que tenés? ¿Cómo pelea tu ejército? ¡Qué bien que lo preparaste a tu ejército! ¿Cuánta gente tenés en tus batallones? ¿Cuál será el número de tus soldados con los que ganas todas tus batallas? Por un momento David se olvidó que él ganaba la batalla porque Dios estaba peleando con él. David ganaba la batalla porque Dios le decía y le daba la estrategia del combate. David ganaba la batalla porque Dios bajaba como una unción sobre los soldados y los soldados iban y arrebataban todo. David sabía que cada batalla que él ganaba, no la ganaba él, la ganaba el Señor. Pero el diablo vino tan sigilosamente y le dice, qué flor de ejército que tenés. Qué flor de líder que sos. Te escuché predicar mejor que el pastor. El otro día hice una clase, qué buena clase, sos mejor que el otro líder. El diablo viene y te enrosca la víbora por ese lado. El diablo viene y te hace defender lo indefendible. Vos estás viendo que el otro se mandó flor de macana y vos lo tapás y lo tapás. ¿Por qué? Porque sos amigo. El diablo dice, no lo podés chavar, es tu amigo. Y encima se hacen bíblico. El hermano vela por su hermano. Y entonces hay unos que tapan pecado, otros que se meten en la murmuración. Y el diablo te dice, tenés razón. Y el otro viene el otro y te habla y vos le decís, y sí, tiene razón lo que dice, yo lo vi el otro día. El diablo tiene una capacidad de anular tu fe. David había conquistado y ganado todo, absolutamente todo, pero ganaba porque Dios le había dado la orden de cómo conquistar, cómo batallar, dónde tenía que pelear, cuál era el método. No era porque David era un mega super, no, Dios estaba con él. Dios estaba con él. Por eso el diablo le dice, qué flor de ejército que tenés, cuántos soldados tenés, qué bien que lo preparás, ¿cuál es el método que usás? Y hay personas dentro de la iglesia que se dejan seducir tanto por el diablo, se dejan que el diablo le hable a la orejita todo el día y uno se siente feliz y contento, olvidándose que tenemos que escuchar la voz de Dios y no la voz del enemigo. La voz del enemigo siempre te va a seducir para hacer algo. La voz de Dios siempre te va a empujar para conquistar algo. Porque todos los días nosotros necesitamos conquistar. Tenemos que conquistar día tras día y batallar día tras día. Pero el diablo viene y solamente va a empezar a trabajar sigilosamente en tu vida, diciéndote que vos sos el mejor de los mejores. Por eso hay personas que andan buscando la iglesia perfecta. Porque el diablo le dice que son perfectos. Entonces no encuentran nunca una iglesia. Viven de iglesia en iglesia encontrando la iglesia perfecta y no la van a encontrar nunca. Porque el diablo te dice, vos sos perfecto. Sos un buen maestro, sos un buen predicador, sos un buen esposo, un buen padre, un buen líder. Y entonces él se cree que es el ombligo del mundo. Y busca la iglesia perfecta y no la encuentra. Y mientras pierde tiempo buscando la iglesia perfecta, pierde el tiempo de servir a Dios y de recibir bendiciones de parte del Señor. El diablo tiene la capacidad de anularte. David
tuvo que experimentar eso. La consecuencia de haber cedido al plan de Satanás fue una gran mortandad en el pueblo. David tuvo que pagar un gran precio por consecuencia de dejarse seducir por la vista. Qué gran ejército tengo. Tiene razón este, ¿eh? Mirá qué bien formadito, todo en línea, mirá, todo la misma cabecita. La consecuencia del pecado de David, una mortandad impresionante en el pueblo. Porque Dios tenía que pagar las consecuencias del pecado. Entonces Dios dijo, ¿qué querés que haga? Te entrego a tu enemigo. Entonces vino un ángel de la muerte y empezó a matar un montón de gente de su pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia? David se dejó seducir por el diablo. Cuando uno se deja seducir por el enemigo, siempre va a haber consecuencias colaterales. Siempre va a tener consecuencias colaterales. Lo que el diablo tira, siempre va a salpicar a lo que más amás. Si no, anda la Biblia. Fíjate las historias bíblicas. Cuando una persona pecó, siempre lastimó a lo que más amaba. Siempre. El pecado no salpica al de la otra vereda. Va a salpicar al que come todos los días en tu mesa. El pecado va a lastimar a la persona que más te ama y te cuida. El pecado siempre va a dañar lo que salió de tus entrañas muchas veces. El pecado nunca va a salpicar o a recalcar la vereda del frente. Siempre salpica en el lugar donde estás con tu familia. Hacé un repaso bíblico y vas a encontrar tantos hombres de Dios que por consecuencia de un pecado tuvieron que sufrir la pérdida de su hijo, de su hija, de su esposa. Un montón de pérdidas muy pero muy queribles por consecuencia de un pecado. El pecado siempre va a afectar lo que uno más quiere. El diablo le habrá dicho a David, ¿cuántos soldados tienes? Y cuántas veces nos dice a nosotros, qué bien que andás, sos el mejor de la iglesia. La verdad que no te hace falta más nada. Seguí así, estás completo. Y cuando yo voy a la palabra de Dios me dice que todos los días necesito crecer. Todos los días necesito buscar de Dios. Todos los días necesito estudiar su palabra. Todos los días tengo que doblar mis rodillas. Todos los días tengo que pedir perdón a Dios porque todos los días estoy pecando. Entonces cuando yo voy a la realidad de la palabra de Dios me dice que no soy tan perfecto. Que no soy tan perfecto. Pero el diablo te dice que sos perfecto. En vos no hay ningún error. Nada, todo lo demás está equivocado. Vos estás pero centrado en la voluntad de Dios. Pero cuando uno va a la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que todos los días yo necesito tener un contacto con mi Dios y buscar de su gracia. El diablo tiene la capacidad de bloquear el propósito que Dios tiene en tu vida. Un propósito de gloria, no un propósito de fracaso. Un propósito de bendición, un propósito de prosperidad. Un propósito que te va a llevar a los lugares celestiales y vas a disfrutar en Cristo. El propósito de Dios es ese. No hay un propósito fatalista en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo hay un propósito de bendición, de abundancia, de prosperidad, de sanidad y de ver la gloria manifestada como siempre lo soñaste en tu vida. Ese es el propósito de Dios. ¿Por qué pensás que el diablo quiere robarte la bendición? ¿Por qué crees que el diablo te dice, deja de ir a la iglesia, no te congregues más, no prediques más, no trabajes más, no ves que nadie te entiende, que nadie te quiere? Una mentira del diablo, porque el diablo sabe y conoce tu propósito. El diablo conoce tu propósito. ¿O vos pensás que el diablo no sabe que somos llamados para un tiempo de gloria? ¿O vos crees que el diablo no escucha las profecías que se soltaron en este lugar? Cuando estábamos en Colombia y escuchamos que el pastor allá dice, en 3 meses, dijo, no, en 3 meses se suelta. Dijimos, gloria a Dios, porque lo escuchamos en Argentina. ¿Por qué pensás que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar? Porque sabe que esta casa apostólica hay una palabra definida y que nosotros caminamos en pos de esa palabra. ¿Cuál es la palabra? Multiplicarse, crecer, expandir, levantar ministerios, levantar hombres y mujeres con propósito, levantar mujeres y hombres que empiecen a pastorear las ciudades. ¿Y vos crees que el diablo se va a quedar tranquilito?
Ni loco. Ni loco. Porque el diablo sabe que en esta iglesia, en esta casa apostólica, hay ministerio ya desarrollado, hay una unción de parte de Dios que va a empezar a fluir. Hay hombres y mujeres llamados a un compromiso con Dios y que en poco tiempo van a dar a luz. Y el diablo va a venir como león rugiente. Te va a decir, no, acá son todos iguales. Acá son todos iguales. ¿Sabes para qué? Para frenarte, simple. O decime, ¿el diablo va a frenar a un pusilánime? ¿Para qué? El diablo lo que va a frenar es a un hombre y una mujer de unción, a un hombre y una mujer con propósito, a un hombre y una mujer con llamado, a un hombre y una mujer que entienden el ministerio que Dios está soltando sobre su vida. A eso lo va a frenar. Y va a buscar todos los medios para frenarte, para bloquearte, para que tu fe decaiga. Va a buscar por todos los medios para que no te congregues. Y te va a decir, ¿para qué ir todos los domingos a la iglesia? Que todos los domingos lo mismo. La palabra del Señor dice que los pensamientos que yo tengo no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de mi Dios son perfectos. Y diga conmigo, yo estoy en los pensamientos de Dios. Decirlo con fe, yo estoy en los pensamientos de Dios. El diablo no me lo va a robar. Porque lo que viene sobre tu vida, iglesia, lo que viene sobre tu vida en forma ministerial, y te lo digo proféticamente, lo que viene sobre tu vida es un tiempo de recuperar el espacio que el diablo te robó. Es el tiempo donde vas a empezar a recuperar lo que por muchos años anhelaste y el diablo dijo, te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo, te lo tomo. En este tiempo el diablo lo va a tener que soltar, pero tú tienes que activar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Actívate nuevamente en el servicio, actívate en el llamado, actívate en la fe. Empiece a vivir usted el tiempo que Dios quiere que usted viva. El mundo te dice que vos tenés que vivir en el fracaso, en la enfermedad, en el dolor, en la pobreza, en la miseria. Dios me dice todo lo contrario. Dios me dice que a mí no me llamó para hacer cola, sino para hacer cabeza. Dios me dice a mí que los tesoros de las naciones vienen a mi mano. Dios me dice a mí, pídeme las naciones y te las entregaré. Dios me dice a mí, yo estoy contigo como un poderoso gigante. En cuanto a los que te persiguen, no prevalecerán, serán avergonzados de gran manera. Dios me dice a mí que no me ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía, de poder, amor y dominio propio. Dios me dice a mí, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, no tengas miedo ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Cuando yo empiezo a entender la palabra de Dios, entiendo que Dios a mí me empuja a la conquista, no me empuja al fracaso, no me empuja a ser un pasivo, no me empuja a quedarme estático, me empuja a poder conquistar las áreas de mi vida, conquistar mi matrimonio, conquistar a mi familia, conquistar mi empresa, mi negocio, conquistar el ministerio. Que nadie te diga que vos no sos convocado para ser uno más del ejército de Dios. Tú fuiste convocado desde el vientre de tu madre. Desde el vientre de tu madre Dios te escogió para que impacte las naciones. Pero claro, estamos en Barrio Independencia. Si esto lo digo en la capital, todos gritan y aplauden. Porque allá todos tienen título. Son universitarios, técnico, ingeniero. Y dice, ya con el título puedo ganar. Pero acá en Barrio Independencia, capaz que no tenés un título universitario, pero tenés la unción de Dios que rompe toda barrera. Tenés el poder y la autoridad del Espíritu Santo que rompe toda fortaleza. Tenés a la presencia de Dios a tu favor. Que nadie te diga que vos no podés. Que nadie te diga que no podés. De La Loma, Barrio Futuro, de Solí, hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Oh Señor, te bendigo a ti. Hace mucho tiempo alguien dijo, ¿y este negrito qué puede hacer? Este negrito todavía no empezó a hacer nada, pero ya empezó a hacer algo. Porque no es lo que cuelga en la pared, es lo que tengo en mi corazón. No es lo que me pueden dar un título, es lo que realmente la pasión que tengo.
Si vos tenés pasión por Cristo, si vos tenés pasión por las almas, si vos tenés pasión por un ministerio, que nadie te lo robe. Que nadie te lo robe. Si soñás con el pastorado, que nadie te lo robe. Si soñás con el ministerio evangelístico, que nadie te lo robe. No dejes que el diablo venga y te diga que no tenés condiciones. Si Dios buscaría condiciones, hoy no estaríamos ninguno acá. Ni hubiese buscado a los 12 apóstoles, porque cada uno tenía su historia. Dios no busca condiciones, Dios busca corazones dispuestos. Corazones dispuestos a entregarse todo por Él. Y entender que Él se encarga de abrir caminos, se encarga de aparejar las cosas, se encarga de acomodar cada cosa en su lugar. Pero no te dejes robar lo que Dios ha puesto en tu corazón. Ese ministerio que anhelaba, ese sueño que estaba golpeando tu corazón, que nadie te lo robe. Que nadie no tiene autoridad para que te lo roben. Pues fíjate que Satanás tiene un caradurismo tan grande que en una oportunidad a nuestro Señor Jesucristo lo vino a tentar. Le quiso tirar un anzuelo para que muerda, pero el Señor es Señor y Rey de Reyes. Fíjate Mateo 4, 8, 9. El Señor también fue tentado con los reinos de la tierra. El Señor salía de 40 días de ayuno, es llevado al desierto y Satanás viene a tentarlo, le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorás. Si Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor, ¿cuánto más no va a venir a tentarnos a nosotros? Pero el Señor le tapó la boca con la palabra. Y como le tapó la boca con la palabra, Satanás tuvo que escapar, huir. Y termina el texto diciendo, y vinieron ángeles y le servían al Señor. Cuando uno aprende la palabra y vive la palabra y experimenta la palabra, es cuando Dios empieza a trabajar en tu vida de una forma tan fuerte, porque el diablo no puede soportar la palabra de Dios. El diablo cuando escucha la palabra de Dios declarada, le agarra un ataque de caspa, porque la palabra de Dios tiene poder, tiene unción, tiene vida. Entonces el diablo no la puede soportar. Por eso el diablo tiene la capacidad de decirte, no lea la Biblia. Y otro le dice, ve que te ponen a leer la Biblia y te duele la vista. No lea la Biblia. Estudiar la Biblia al seminario, ¿para qué vas a ir a estudiar el seminario? ¿Sabes por qué? Porque el diablo sabe que cuando más estudia la palabra, cuando más conoce la palabra, es cuando el diablo más huye de ti. ¿Por qué? Porque vos soltás la palabra, vos vivís la palabra, hay una experiencia en la palabra. La fe viene por el oír de la palabra. Lee la palabra en voz alta. Sale de tu boca, entró por tus oídos, entró a tu conocimiento, llegó a tu corazón, te infló el espíritu y te activaste en fe. Simple. Por eso el enemigo no quiere que tú aprendas la palabra. La carnada era tentadora, pero el Señor nos picó. Hoy nosotros disfrutamos de esa victoria. El diablo no puede vencer la santidad del Señor por medio de la tentación. Y el Señor nos dejó enseñanza, que si yo me afirmo en la palabra, el diablo puede venir a intentar tentarme. Pero él lo puede intentar, pero yo no cedo, porque me afirmo en la palabra de Dios. Mi fe siempre tiene que confundir al enemigo. Mi fe siempre tiene que confundir al enemigo. David dice el texto, quiso pasar por loco. El enemigo no entiende la fe. Entonces cuando vos usas la fe, que es llamar a lo que no es como si fueses, el diablo se confunde. No hay peor cosa para el diablo cuando nosotros actuamos locamente en la fe, creyendo lo que no veo, como que ya lo tengo en la mano. Eso es fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Presta atención a este versículo, ya estamos terminando. Dice de esta manera: después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra griega que se traduce certeza es literalmente pararse debajo, y se usaba en el sentido técnico de una escritura de propiedad. La idea básica es pararse debajo del derecho a la propiedad. De esa manera, la fe es la certeza, es el derecho a la propiedad de lo que se espera, es la promesa de Dios que se cumple en mi vida. Eso es fe. El
la certeza, es la confianza, es la seguridad que esta promesa se cumple en mi vida. Pero el diablo tiene la capacidad de venir y robarte esa fe, de anularte, diciéndote: no, es imposible conseguir un buen trabajo en esta época, ni loco. Tener un buen sueldo en esta época, ni loco. Hacer la casa nueva, ni loco. El diablo tiene la capacidad. Pero cuando uno se acimenta en la fe en Cristo Jesús, dice que esa certeza es literalmente pararse debajo. ¿Debajo de qué? Y da un sinónimo como la escritura de una propiedad. Cuando uno tiene la escritura de la propiedad a tu nombre, decir: este terreno es mío y no me lo quita nadie, porque tiene la escritura. Cuando uno se aferra a la promesa en Cristo Jesús, activa la fe, vos tenés la certeza que la promesa de Dios va a ser realidad en tu vida. Pero tenés que pelearla. El diablo va a buscar por todos los medios de robártela. ¿Cómo confundimos al diablo? Usted sabe que al diablo hay que confundirlo. ¿Por qué lo tenemos que confundir? Porque el diablo, ¿la mente de quién tiene? Diga conmigo, la mente del diablo. ¿Que no? Nosotros, ¿la mente de quién tenemos? Dígalo fuerte, ¿la mente de quién tenemos? Tenemos la mente de Cristo. ¿Qué mente más superior, la del diablo o la de Cristo? ¿Quién es más peor, el diablo o yo? Diga conmigo, yo. Porque usted tiene la mente de Cristo. Entonces, ¿quién corre con ventaja, el diablo o usted? Porque tiene la mente de Cristo. Entonces, ¿podemos confundir al diablo? Diga conmigo, sí. Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 16. Usted va a encontrar ahí una historia muy conocida. Fíjense lo que dice el texto. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himno a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Los músicos, por favor. Pablo y Silas tenían motivo para renegar del ministerio. Van a predicar a una ciudad. Están predicando a Cristo. Lo agarran la gente de la ciudad, le pegan una flor de paliza, lo meten en cana, le ponen los cepos en los pies y lo tiran en el calabozo pero más profundo. Imagínense, en aquella época no había luz, no había cloaca, y cuentan que las cárceles eran superpuestas. Entonces, al no haber cloaca, el que defecaba y orinaba arriba, caía el de abajo. Abajo, ¿quién estaba? Pablo y Silas. Encima estaban con los cepos en los pies, que quiere decir que estaban sentaditos apoyados contra la pared, disfrutando de toda esa fragancia y que caía todo el día. Las espaldas reventadas a golpe. Y ellos estaban ahí, y me imagino que Pablo lo mira a Silas, Silas lo mira a Pablo y le dice: ¿qué hacemos acá? El diablo llama a sus demonios, dice: venga muchachos, escuchen ahora. Ahora empiezan a pelearse entre ellos, empiezan a renegar, reniegan de Dios y se hacen directamente discípulos míos. Venga muchachos, vamos a escuchar lo que dicen. Y el diablo con todos sus demonios llegan ahí. Y Pablo lo mira a Silas, Silas lo mira a Pablo. Y Pablo dice: ¿no tenés desodorante? Y Silas le dice: no traje. Papel higiénico, menos. Y dice: porque algo me cayó en el ojo. Me quedó el ojo medio lubricado. Y Silas dice: y a mí me cayó algo cerca de la boca. Ahí. No, porque estaba en el último calabozo, todo lo de arriba le caían a estos muchachos. Pero de repente, Pablo y Silas dicen: bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, empecemos a cantar. Y Silas dice: no, pará. Y el diablo dice: ahí se arrancaron. Y Silas dice: no, pará. Vos haces una oración de gracia, yo canto la alabanza, vos cantás la adoración y después yo levanto la ofrenda, porque eran bien bautistas. Claro.
Entonces el diablo dice que lo mira y habrá dicho, ¿qué pasa con estos locos? Le rompí las espaldas a latigazo. Lo metemos en la cárcel, está en el medio de la inmundicia, le está cayendo todo de arriba y ahora van a empezar a cantarle a Dios. Y en aquel momento dice que Pablo y Silas, dice el texto, que empezaron a cantar himno en medio de la cárcel, en medio del dolor, en medio de la porquería, en medio de ese sufrimiento. Empezaron a adorar y glorificar el nombre del Señor. El diablo dice, paren, este plan no sirve, sáquenlo de la cárcel porque este loco va a convertir a todos los que están ahí. Aborten el plan, aborten el plan. El diablo se puso loco. Los demonios empezaron a correr para todos lados. Y Pablo y Silas empezaron a adorar a Dios. Pablo y Silas, en medio del dolor, empezaron a glorificar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Y dice que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron. Pablo y Silas salieron victoriosos. Confundir al diablo es simplemente, en mitad de la lucha, en mitad de la prueba, decirle al mismo diablo, me podrás tener enfermo, pero no me vas a privar de alabar a Dios. Me podrás tener aquí con un conflicto familiar, pero aquí estoy en la casa de mi padre alabando a Dios. Me podés tener aquí con un problema económico, pero me vine caminando y estoy en la casa de mi padre alabando a Dios. El diablo dice, ¿qué hago con estos locos? Les saco la economía, le hago problema en la casa, le meto una enfermedad y así todos alaban a Dios. Cuando uno empieza a hacer lo contrario, lo que el diablo quiere que haga, el diablo dice, aborten ese plan, no sirve, no sirve. Estos están locos en la fe en Cristo Jesús. Porque cuando hay una iglesia que le cree a Dios, cuando hay una iglesia que comprende que Dios no te llamó para el fracaso, Dios te llamó para la victoria, Dios no te llamó para el dolor, Dios te llamó para que avance, es la iglesia que puede decir confiadamente, yo sé que mi Redentor vive, y si Él vive, yo también viviré con Él, en victoria, en triunfo, en conquista. Porque Dios quiere darte lo mejor. Hoy es la noche que tú tienes que declarar. Tú tienes que declarar que entramos en un tiempo donde vamos a arruinar el ámbito satánico. Vamos a entrar a las casas y vamos a arruinar el plan del diablo. Vamos a entrar en los negocios y le vamos a arruinar el plan al diablo. Vamos a empezar a caminar las calles de nuestro barrio, de nuestra ciudad, y le vamos a arruinar el plan al diablo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha soltado una unción sobre tu vida. Hay una unción sobre tu vida para derribar, para voltear todo obstáculo que el diablo quiera poner. Pero tú tienes que entender, iglesia, que el tiempo de conquista es hoy, no mañana. Tú tienes que tomar la decisión de creerle a Dios a pesar de todo. Donde hay dolor, soledad, conflictos matrimoniales, pobreza, enfermedad, opresión, van a recibir la liberación del Espíritu Santo, porque la iglesia va a la calle. La iglesia sale de cuatro paredes y va a la calle donde está el necesitado, donde hay problemas, donde hay lucha. Usted tiene una palabra fresca para dar. Usted tiene la unción del Santo para sanar. Usted tiene la unción del Santo para liberar. La iglesia se tiene que activar. Que nadie te diga que vos no podés. Que nadie te diga que vos no podés. Podés. Y mucho más. En esta noche tenemos que activarnos en la fe, en lo sobrenatural. Esa fe en lo sobrenatural confunde al enemigo. El enemigo no puede entender cómo una persona que viene golpe tras golpe sigue caminando y sigue avanzando. El diablo dice, ¿qué mal le voy a hacer a este? Le saqué el trabajo, lo enfermé, lo hice pelear con la familia y sigue caminando, sigue confiando. ¿Qué puedo hacer con este? Libérenlo porque este está re loco. Hay que confundir al enemigo. No te dejes seducir por las mentiras del diablo. Mayor aquel que está conmigo. Mayor aquel que está conmigo que ese enano que quiere provocar crisis aquí en el barrio. Confíe en Dios. Créale a Dios. Y te puedo asegurar que lo que viene multiplicado sobre tu vida. Porque activamos la fe en lo sobrenatural.
Esa fe en lo sobrenatural confunde al enemigo. Y un enemigo confundido es un enemigo derrotado. Somos agentes de fe, llamado lo que no es como que fuese. Donde veas pobreza, declarar prosperidad. Donde vea enfermedad, declarar sanidad. Donde vea imposible, declarar que en Dios todo es posible. Que el diablo no te robe lo que Dios plantó en tu vida. Que el diablo no te robe lo que Dios estableció como un principio de reino sobre tu vida. Fuiste llamado para vivir en la sobreabundancia de Dios, en lo espiritual, en lo físico y en lo material. Dios te llama a un tiempo de conquista, iglesia. Ponete de pie, adoralo a Dios, glorifica a Dios, porque en esta noche Dios te está llamando a hombres y mujeres locos por la presencia del Espíritu Santo, locos por las almas, locos por servirle, locos por vivir para Él. Mi amigo invisible, tan tierno y sublime, Él llena mi vida de gozo y de paz. Nunca me abandona, porque me consuela, me da fortaleza de llegar al fin. Mi amigo invisible. Usted acaba de ver un mensaje del pastor Ramón Dorado del Ministerio Internacional El Gigante es Jesucristo. Para adquirir este u otro de nuestros mensajes, comuníquese al 54 02 202 45 41 55 o visite nuestro sitio web www.elgiganteesjesucristo.org. El llevó con poder resucitó.